Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenos días tengan todos y bienvenidos sean a este lugar. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, y esta es una pregunta muy importante. El Señor Jesucristo, Él estuvo en este mundo, en esta tierra, Él murió por nosotros en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora está a la diestra del Padre, está a la diestra de Dios. Sin embargo, el Señor, antes de irse, Él prometió volver. Aun cuando Él ascendía al cielo, aquellos ángeles dijeron, así como la habéis visto ir al cielo, así de la misma manera Él vendrá otra vez. El Señor Jesucristo vendrá. Y como dice el escritor a los Hebreos, vendrá sin relación con el pecado para salvar a todos los que le esperan. Pero una pregunta importante aquí, hermanos, es esta: ¿cómo esperar la venida del Señor? Él vendrá a salvar a los que le esperan, pero ¿bajo qué circunstancias? ¿Qué clase de vida yo debo de estar llevando para poder decir, estoy preparado para ese gran día? Estoy preparado en el momento en que el Señor quiera venir, yo estoy listo. ¿Cómo? Y para poder entender, hermanos, esta pregunta o darle respuesta a esta pregunta, vamos a considerar lo que el apóstol Pedro dice en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, y vamos leyendo a manera de introducción el versículo 11. Dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Otras versiones, como la Biblia de las Américas, traducen así, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Hermanos, esto es algo muy importante. El Señor va a venir y muchas cosas van a suceder cuando Él venga, como se describe en este capítulo 3. Pero dice Pedro, puesto que esto va a pasar, puesto que la venida del Señor es una realidad, puesto que todo esto es algo 100% seguro que ha de acontecer. Dice, ¿cómo no deben de ser ustedes esta clase de personas? Se requiere, hermanos, una conducta especial, se requiere una vida especial, se requiere que seamos personas especiales para poder estar preparados para ese día en que el Señor vendrá. Y para poder entender mejor a detalle lo que dice aquí en este versículo 11, consideremos un poco el contexto de este capítulo. Y vamos viendo algunos detalles importantes que nos ayudan, hermanos, a entender la necesidad, la importancia de por qué debemos estar preparados para ese gran día cuando Cristo venga. Una cosa que el apóstol Pedro deja muy en claro en este capítulo 3 es precisamente que la venida del Señor es verdadera, es una realidad, es algo que es cierto y que debemos de creerlo, debemos estar confiados, seguros de que así será. En el capítulo 3, versículo 3, dice así la palabra de Dios: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Entendamos, hermanos, estas personas dicen mentiras, simplemente dice la palabra de Dios, se están burlando. Dice, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Hermanos, en los días del apóstol Pedro, al igual que hoy en día, la Biblia dice que hay personas a las cuales llama burladores. Es decir, personas que se reían, personas que se mofaban y personas que trataban de ridiculizar con sus argumentos la fe de los cristianos con respecto a la segunda venida de Cristo. Burladores. Ellos no hablan verdad. Esos argumentos son falsos. Esas cosas que ellos dicen simplemente son para reírse de la fe de los hijos de Dios. Y el apóstol Pedro, hermanos, cita precisamente las palabras de ellos. Muchos de esos burladores decían en aquellos tiempos, y hoy en día también lo siguen diciendo,
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hermanos, para muchas personas la segunda venida de Cristo era y sigue siendo solamente un cuento. Para muchas personas hablar de que Cristo vendrá por segunda vez y será el fin del mundo es simplemente como una cuestión de ciencia ficción, como una fábula, como algo que la gente dice pero que nunca va a pasar. Para muchos así es. El primer argumento de los burladores, como dice bien aquí el apóstol Pedro, es: ya pasó mucho tiempo desde que Él prometió volver. Han pasado los años, han pasado generaciones y no se ha cumplido su promesa. No se ha cumplido. Pasan los años y ustedes dicen que vendrá el Señor Jesús y no viene. No viene. Dicen los burladores: nuestros padres vivieron y ya murieron y Jesús no vino. Dicen: si fuera verdad, ¿desde cuándo que ya hubiese vuelto Jesús? Pero no viene. Y el tiempo pasa y pasa y nada que viene. ¿Sí? Tratando de alguna manera de debilitar la fe de los cristianos. Y se burlan y se ríen. El segundo argumento de estos burladores es: todo sigue igual como desde el principio, dicen ellos. Todo igual. Nada ha cambiado. Nada. Así como ha sido todo desde la creación, dicen, así es ahora y así va a seguir siendo. Eso de que viene el Señor y que el mundo se va a acabar, es una mentira. Todo sigue igual y todo va a seguir igual. Haciendo burla, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios nos dice. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pedro, considerando estos argumentos, también él refuta, ¿verdad?, a través de lo que está escrito aquí en la palabra de Dios y particularmente este capítulo 3, todas estas ideas, todas estas cosas utilizadas por muchos burladores para minimizar o para ridiculizar, para reírse de la promesa de nuestro Señor. Dice el versículo 5, aquí mismo de este capítulo, dice Pedro: estos ignoran, hablando de estos burladores, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por el cual, dice el 6, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, dice el apóstol Pedro. Hermanos, todo sigue igual como desde el principio. Nada ha acontecido, nada ha sucedido en este mundo que nos pueda dar a nosotros una idea de que la promesa del Señor es real, es verídica, es cierta. Nada ha pasado. Dice Pedro: estos ignoran voluntariamente lo que la historia dice, lo que los acontecimientos que ellos mismos conocen les dan fe. Y una de esas cosas, hermanos, que aquí menciona el apóstol Pedro es precisamente cómo el Señor destruyó ya. Y el Señor ha enviado diferentes juicios en diferentes tiempos a diferentes generaciones. Y uno muy particular del cual la Escritura, hermanos, nos habla es precisamente el juicio de Dios enviado a través de un diluvio en la generación de los días de Noé. Aquel diluvio. Dios creó todo con su palabra. Y por su palabra, hermanos, anegó también esta tierra en agua. Y destruyó todo lo que existía. Y todo ser viviente y todo hombre en la generación de Noé. Exceptuando aquellos 8 que subieron al arca. Y Dios los destruyó. ¿Sí?
Y dice aquí la palabra de Dios, ignoran voluntariamente lo que la Escritura dice. Y como el mundo pereció anegado en agua, se hacen de la vista gorda tal vez, no quieren reconocer, no quieren ellos entender lo que Dios es capaz de hacer. Hermanos, si ya Dios una vez destruyó la tierra con el diluvio, hermanos, de la misma manera sucederá ahora. Si una vez Dios dijo, raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente, y lo cumplió, de la misma manera el Señor cumplirá esta promesa. El Señor lo va a cumplir. Dios ha prometido, como dice aquí, que estos cielos y esta tierra que existen ahora están reservados por esa misma palabra que destruyó en el diluvio la tierra. Por esa misma palabra están reservados para el fuego. Para el fuego. Hermanos, amigos, de la misma manera que el diluvio fue verdadero, la segunda venida de Cristo y la destrucción de este mundo también son verdad. También son verdad. En cuanto a que había pasado ya mucho tiempo de la promesa de Cristo, como dicen ellos, nuestros padres ya durmieron y el Señor no ha venido. ¿Dónde está esa promesa? ¿Dónde? Bueno, también el apóstol Pedro dice lo siguiente, en el versículo 8 dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, refiriéndose a los burladores, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta cosa que ellos decían en son de burla, hermanos, ya pasó mucho tiempo desde que aquel día, desde que el Señor prometió y no ha vuelto. Y han pasado los años y pasan las generaciones y nada que viene. El apóstol Pedro, hermanos, refuta esta idea diciendo la realidad de las cosas. Y esa realidad es que al Señor no le afecta el tiempo. Para el Señor no existe el tiempo. El Señor no está sujeto a los años. Sí. El Señor no es como nosotros. No lo es. ¿Será lento Dios? ¿O acaso se ha olvidado de la promesa que ha hecho? No, hermanos. Eso no es como ellos afirman. El Señor, hermanos, no es como el ser humano. Para nosotros la vida es breve. A veces cuando tenemos en nuestra mente algún plan que queremos llevar a cabo, algún proyecto por hacer, hermanos, nos damos prisa porque decimos el tiempo pasa rápido. Pero para Dios, hermanos, no es así. Dios es eterno. Dios, hermanos, no tiene principio y no tiene fin. A Él no le afecta el tiempo. Para Dios, como dice aquí Pedro, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Sí. Así es para Dios. Dios siempre ha existido. Siempre. No tiene un principio y tampoco tiene un final. En el Salmo capítulo 90, versículo 4, dice así el salmista David, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. 1000 años son como el día de ayer, que ya pasó, y como una vigilia o una de las vigilias de la noche. Así es el tiempo para Dios. Sí. Para nosotros es mucho. Para nosotros ya pasó tanto tiempo. Para nosotros han pasado generaciones y generaciones, años y siglos. Para Dios no es nada. Para Dios eso no es nada. Dios no está sujeto al tiempo. Dios no se limita por el tiempo. Para el hombre, hermanos, de que el Señor prometió volver, han pasado 2000 años. Para Dios es como si apenas fue el viernes. 2 días.
Hermanos, no debemos equivocarnos a la hora de interpretar el tiempo que ha transcurrido desde que el Señor prometió volver hasta nuestros días. No nos equivoquemos. Si el Señor no ha venido, dice aquí el apóstol Pedro, no es porque se le ha olvidado, no es porque no quiera cumplir su promesa, no es porque Dios, hermanos, no sea fiel, simplemente es porque Dios está dando tiempo. Porque Dios está dando esa preciosa oportunidad como regalo para todas las personas, para que se arrepientan. Dice el apóstol Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor no ha venido. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que interpretar bien las cosas. El Señor está dando la oportunidad. Querido amigo que nos visita, si el Señor no ha venido aún es porque le está dando a usted el tiempo necesario para que usted proceda a arrepentirse, para que no perezca. Porque si el Señor viniera en este momento y usted no ha hecho arreglos en su vida, si usted no ha buscado el perdón de Dios, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, usted va a perecer. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere. El punto, hermanos, es que la venida de Cristo es real. Su segunda venida, hermanos, sucederá. Y nosotros no podemos dudar de ella. Y Pedro así lo dice, lo explica. Y todo argumento que se decía en aquel tiempo, él lo refuta a través de estas palabras. Pero otra cosa, hermanos, también que podemos aprender, es que hay cosas que inevitablemente van a suceder. Y esto es muy importante para que nosotros aprendamos a estar preparados para cuando el Señor venga. Después de responder todos los argumentos de los burladores y de confirmar que efectivamente el Señor vendrá, sigue ratificando esta idea. Sigue ratificando lo anteriormente dicho con detalles que inevitablemente han de acontecer cuando Cristo venga en su segunda venida. Y una cosa que dice aquí el apóstol Pedro, y que debe de ser muy, muy importante para nosotros, es que el Señor va a venir de forma inesperada. El Señor vendrá de manera repentina. Dice otra vez el versículo 10, segunda de Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá, y esto es cierto, vendrá, dice Pedro, pero vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El Señor vendrá. Y vendrá, hermanos, de una forma inesperada. Sin importar cuánto tiempo transcurra, sin importar cuántos años o cuántas generaciones hayan vivido desde que el Señor prometió, Él vendrá. Él vendrá. Sin importar que el mundo lo dude, sin importar que los burladores se rían, se mofen, dice Pedro, el Señor vendrá. Él vendrá. Y vendrá sin previo aviso, vendrá súbitamente, vendrá de forma inesperada, vendrá de forma repentina, vendrá, dice Pedro, como el ladrón en la noche. Así. Todos alguna vez probablemente hemos tenido la experiencia de que algún ladrón haya robado en nuestra casa. El ladrón no avisa. El ladrón no le deja un recado, voy a venir tal día, a tal hora, y voy a venir a robar. El ladrón no hace eso. Repentinamente, hermanos, viene y hace lo que tiene que hacer y se va. Bueno, el Señor utiliza esta figura simplemente para decir que de la misma manera Él va a venir, sin previo aviso, sin previo aviso. Qué ingenuos, hermanos, son todos aquellos que tratan de fijar una fecha para la venida de Cristo Jesús, cuando la Biblia es tan clara.
cuando la palabra de Dios es tan sencilla y fácil de entender. Sí, es cierto, va a venir el Señor, pero no hay una fecha, no hay un día, no hay una forma de decir, el Señor va a venir en tal año. No hay una manera de calcularla. No hay cosas escondidas en la Biblia, cálculos que podemos hacer para descifrar el enigma de cuándo va a venir el Señor. No hay tal cosa, no la hay. La Biblia simplemente dice, va a venir, sí, pero como ladrón en la noche, repentinamente, sin avisar. Sin avisar. A veces hay gente religiosa, ignorante, ingenuos, que tratan, hermanos, muchas veces de establecer una fecha. Adventistas, testigos de Jehová, que ponen fecha, que ponen año de cuándo el Señor va a venir. Qué mentiras, qué ignorancia, hermanos, porque la Biblia es clara en cuanto al tiempo de su venida. Y como es de esperarse, hermanos, han establecido fechas y han fracasado porque nadie sabe. Y han dicho tal fecha y han quedado en ridículo porque no ha venido el Señor. Y a veces han dicho, bueno, sí vino, pero nadie le vio. ¡Qué mentiras! ¡Qué mentiras! Porque la Biblia dice ahí en Apocalipsis 1 que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, cuando el Señor venga. ¿Y qué pasa después? Los enemigos de la Biblia, los burladores, blasfeman, se ríen de todos los que profesamos ser cristianos por causa de esas personas que tratan de poner fechas a la venida de Cristo Jesús. El Señor vendrá, hermanos, eso es seguro, pero nadie sabe cuándo. Él no ha dado fecha específica y, como decía, no hay manera de calcular el día, la hora, por supuesto que no. En Mateo capítulo 24, versículo 42, dice el Señor, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí hay algo bien importante, hermanos, en relación a que Cristo vendrá de una forma repentina y sin previo aviso. La importancia de estar siempre, siempre preparados. Siempre. Porque no sabemos cuándo vendrá. Si el Señor hubiera dado una fecha, hermanos, nadie se prepararía hasta cuando ya se acercara la fecha. Hasta entonces. Ya a la última hora, el último día, todo el mundo haciendo arreglos preparativos porque ya mañana viene el Señor. Pero no es así. Dijo el Señor, estén siempre preparados, siempre estén velando, porque de una forma repentina vendrá el Hijo del Hombre. Y esto es aplicable, hermanos, tanto para la destrucción de Jerusalén como para la venida del Hijo de Dios, su segunda venida. En Apocalipsis, hermanos, dijo el Señor, y hablando de su venida, dijo, Apocalipsis 16:15, dice, he aquí yo vengo como ladrón, repentinamente. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cuán importante es estar velando, estar de una manera preparada, de una manera en la cual estemos listos realmente para recibir al Señor en ese momento en que Él aparezca por segunda vez. Pero otra cosa que dice Pedro y que acabamos de leer ahorita es que ese día será un día de destrucción total. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
El versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Para muchos todo esto es como fantasía. No lo es. Esta es la realidad de las cosas. Así como dijo el Señor que enviaría un gran diluvio en los días de Noé, y sucedió tal cual lo dijo, de la misma manera esto que ha dicho, esto mismo sucederá. Esto sucederá. Será un día de gran destrucción. Y dice aquí el apóstol Pedro, los cielos pasarán con grande estruendo. Alguna vez, hermanos, en esos días que hay una gran tormenta y está el cielo tronando, hermanos, es algo impresionante cómo se escucha el estruendo y se estremecen las casas y las ventanas y los niños se espantan y a veces hasta nosotros los adultos. Hermanos, cuando hay una tormenta aquí en Odessa y que el cielo se está cayendo y están los truenos a todo lo que da, hermanos, esos estruendos no se oyen. Quién sabe si en Midland, pero en Abilene les aseguro no se escuchan. No se escucha. Allá en Dallas no se escuchan los truenos cuando aquí está la tormenta en Odessa. Pero cuando el Señor venga, hermanos, dice aquí que los cielos, es decir, todo el firmamento, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que hay en el cielo pasará con grande estruendo. Imagínense, hermanos, el sonido, el estruendo que en todo el mundo, hermanos, se va a presenciar al ver cómo todos los cielos van a pasar. Todo lo que hay en el cielo, hermanos, pasará. Será destruido. Es lo que dice la palabra de Dios. Y luego dice, los elementos serán deshechos. Es decir, hermanos, todo lo que compone el universo, todas esas cosas con las cuales Dios creó todo lo que existe, todo el mundo físico, toda la materia, todo lo que constituye la creación, todos los elementos que la constituyen, todo, dice aquí, todo será deshecho, todo será disuelto, todo será fundido, todo será destruido con fuego. Todo. Y sigue diciendo Pedro, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Imagínense, hermanos, todo lo que en este mundo existe. Viajamos, hermanos, vamos a otras ciudades, vamos a otros países, vemos lugares bonitos, preciosos. Dice la Biblia, todo eso será destruido. La tierra y las obras que en ella hay, dice, serán quemadas. Todo lo que nuestros ojos pueden ver, las maravillas naturales, las obras hechas por los hombres, montañas y edificios, bosques y ciudades, los más bellos palacios, las hermosas mansiones, las maravillas del mundo, todo será quemado, todo será destruido. Es lo que dice la palabra de Dios. Aquellas cosas que tanto nos gustan, aquello que es de gran valor para el hombre, todo será destruido por fuego, todo se va a derretir, todo se va a fundir como en un horno, todo se acabará cuando Cristo venga. Es lo que dice la palabra de Dios. Esto no es mentira, ni es ficción, ni es sentido figurado. Esto va a suceder. El mundo se va a acabar. Dejará de tener propósito. Tristemente, hermanos, muchos tienen su mirada, muchos tienen su esperanza puesta en las cosas materiales. Por eso la importancia, hermanos, de estar preparados para la venida del Señor. Y por eso Pedro explica todas estas cosas que han de acontecer. Porque mucha gente, hermanos, vive materializada. Muchas personas viven con su esperanza puesta en las riquezas, en las cosas de este mundo, y no toman conciencia de que esta tierra y todo cuanto existe está reservado por la palabra de Dios, por esa misma palabra, hermanos, que destruyó todo en el diluvio, esa misma palabra para el fuego en el día de la ira. Sí.
Nada va a quedar en este mundo. Si en algo nos debemos enfocar, si en algo debemos tener nuestra esperanza, es en aquello que es eterno, en aquello que permanece, en aquello que va a sobrevivir a la destrucción de este mundo. Hermanos, cosas que inevitablemente sucederán. Pero algo más que dice aquí el apóstol Pedro es precisamente que en ese gran día, hermanos, será un día de juicio y será un día de perdición para los hombres impíos. Dice el versículo 7: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sí, hermanos, amigos, cuando venga el Señor Jesucristo, va a suceder exactamente como sucedió en los días de Noé. Y el Señor así lo dijo. Solo que esta vez, hermanos, será un juicio final. Un juicio final, un juicio total, un juicio para toda la humanidad. En los días de Noé, hermanos, Dios destruyó, pero quedaron 8 personas y de ahí otra vez el mundo se volvió a poblar. Cuando el Señor venga, hermanos, será un juicio total. Total. Y la tierra será destruida completamente. Pero algo muy importante dice aquí: será el día de la perdición de los hombres impíos. Por eso, hermanos, el Señor está dando tiempo. Porque ese día, hermanos, ese día será un día triste, un día terrible, un día de gran lamento para aquellas personas que en vida no quisieron hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor está dando tiempo, por eso el Señor está siendo paciente, por eso Él espera que todos procedan al arrepentimiento, porque está establecido por Dios. Está establecido que todos aquellos que no estén preparados para su venida se pierdan eternamente. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, podemos encontrar estas palabras tan importantes. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por eso es tan importante que la gente cambie. Por eso es tan importante que la gente reconozca su condición espiritual y se vuelva a Dios, se arrepienta. Porque Dios ha establecido un día en el cual toda persona será juzgada. Y será el día de la perdición de los hombres impíos. Sí. Dice también la palabra de Dios en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, que el Señor va a venir y dice: y vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Esos son los hombres impíos de los cuales habla el apóstol Pedro. Los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Sí, la perdición de los hombres impíos otra vez. Eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. El Señor viene, hermanos. Y si no ha venido, hermanos, tomémoslo de la mejor manera, entendiendo que el Señor sigue dando un día más la oportunidad de que todos se arrepientan, de que todos obedezcan al evangelio, de que todos conozcan y busquen a Dios. Pero eso que dice aquí, hermanos, eso inevitablemente ha de suceder. También dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículo 13, que va a ser un día de gran bendición para los justos. ¿Por qué? Dice el verso 13: pero nosotros,
Esperamos según sus promesas. Y esto es muy importante. Sus promesas, las promesas del Señor, las promesas de Cristo. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Los hombres impíos, hermanos, sufrirán pena de eterna perdición. Pero nosotros, dice Pedro, nosotros recibiremos algo totalmente diferente. El apóstol Pedro, hermanos, está haciendo un importantísimo contraste de cosas. Por un lado, la tierra, el universo que existe ahora será destruido. Los impíos sufrirán eterna perdición. Pero nosotros, dice el apóstol Pedro, nosotros los creyentes, nosotros los que hemos obedecido al Evangelio, nosotros los que perseveramos fielmente como discípulos de Cristo, dice, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Y eso es muy importante. En el idioma griego, hermanos, en que fue escrito el Nuevo Testamento, hay dos palabras que se utilizan para referirse a lo que es nuevo. Una palabra es la palabra neos y otra es la palabra kainos. La palabra neos significa lo que es nuevo en relación al tiempo. Significa algo nuevo que es reciente, ¿sí? Reciente modelo, algo recientemente hecho. Neos. Pero la otra palabra kainos es una palabra que significa lo que es nuevo en calidad, nuevo en naturaleza, nuevo en forma, algo totalmente diferente, nuevo en ese sentido. Y cuando el apóstol Pedro dice aquí que esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, se refiere a nuevos en el sentido del significado de la palabra kainos, ¿sí? No algo nuevo reciente, sino algo nuevo diferente, algo de otra naturaleza, algo de otra forma, algo diferente totalmente a lo que actualmente existe. Algunos piensan que esta tierra va a ser una tierra simplemente renovada. Es la misma tierra, ¿sí? La misma materia, los mismos animales, las mismas personas, los mismos árboles, todo igual. Nada más una tierra donde va a haber armonía, dicen ellos. Donde los niños pueden andar jugando ahí con las víboras de cascabel y con los tigres y con los lobos y no les va a pasar nada. Esa es la tierra que muchos sueñan. No muchos, algunos. Pero no es el significado de la palabra nuevo que describe aquí el apóstol Pedro. Nuevo es diferente en naturaleza. No es algo físico como esta tierra. No es la misma forma de esta tierra. Es totalmente, hermanos, diferente en calidad, superior completamente a lo que este mundo nos ofrece. Sí, hermanos, amigos, eso es lo que el Señor nos ha prometido a nosotros. El apóstol Pedro, hermanos, se refiere a cielos nuevos y tierra nueva. No como este mundo, sino algo totalmente diferente. En primer lugar, porque como él explicó aquí, todo esto va a ser destruido. No puede ser esta tierra física porque todo va a ser deshecho. Las cosas que en esta tierra hay, la tierra y todo lo que en ella existe, todo va a ser destruido. Los cielos, todo está reservado por la palabra de Dios por el fuego. Pero en segundo lugar, porque el Señor ha prometido algo diferente. El Señor no ha prometido, hermanos. Si usted puede leer las promesas del Señor Jesucristo, el Señor no ha prometido un mundo como este. El Señor no ha prometido esta tierra renovada. El Señor no ha prometido, hermanos, un mundo físico como este en el cual vivimos. El Señor ha prometido un mundo nuevo en naturaleza, en calidad y en forma. Podemos ver la promesa del Señor allí en Juan capítulo 14. Y note usted, esto es lo que se refiere el apóstol Pedro. Esperamos según sus promesas. Esta es la promesa. Siempre cuando lea ahí segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11, lea, hermanos, esto.
Dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice el 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. El Señor prometió volver otra vez, volver por segunda vez. Y dice el Señor, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde? ¿En qué lugar de este mundo el Señor fue a preparar lugar? ¿Allá en el África, en Sudamérica, en Europa? ¿En qué lugar de este mundo? ¿Dónde Dios está preparando? ¿Dónde el Señor fue a preparar lugar? No, dice Pedro, este mundo va a ser destruido. Esa es la promesa del Señor Jesucristo. Él fue al cielo y de allá del cielo Él prometió volver y llevarnos con Él a la casa del Padre, a la casa del Dios, al cielo mismo. Cuando dice, hermanos, el apóstol Pedro, cielos nuevos y tierra nueva, se refiere a ese lugar que el Señor ha preparado. Sí, allá a la casa del Padre, aquellas moradas celestiales, a ese lugar. Eso es lo que el Señor prometió. Y cuando Él venga por segunda vez, eso es lo que nos espera a nosotros, dice el apóstol Pedro. Nosotros. Sí. El apóstol Pablo dice ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en este mundo. Por muy renovada que sea la tierra, como algunos dicen, por muy bonito el paraíso que describan o dibujen en sus revistas, hermanos, la palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos. Note usted, de donde esperamos, el Señor vendrá y le estamos esperando. Y Él vendrá para llevarnos con Él. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él está en el cielo, sí, pero le estamos esperando. Y vendrá según su promesa para llevarnos a ese lugar que Él fue a preparar. Al cielo. Al cielo. Por eso decimos, será un día de bendición para los justos. Porque de ahí en adelante, hermanos, para siempre, eternamente, moraremos con el Señor en los cielos. Y rápidamente, hermanos, yo quiero decir también que todos debemos prepararnos. Si la segunda venida es real, si el Señor viene como ladrón en la noche, si este mundo y todo cuanto existe será destruido, si será un día de juicio y perdición para los impíos, si Jesús prometió un lugar para nosotros en el cielo. Hermanos, si todo esto va a suceder como la palabra de Dios dice, entonces ¿cómo debemos andar? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Cómo debemos esperar su venida? ¿Cómo? Bueno, la segunda venida de Cristo es un tema. Por todo lo que se dice, por todo lo que se describe, por todo lo que va a pasar, debe de ser un tema que nos impacte grandemente en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro diario vivir. Sí, hermanos, debe de ser un tema que nos haga reaccionar, que nos haga recapacitar con respecto a la clase de vida que deberíamos estar llevando en estos momentos. Estar conscientes de que Cristo vendrá debería de ser el mayor aliciente para nuestras vidas, para corregir nuestros defectos, para corregir aquellas cosas tal vez que no le agradan a Dios, aquello en lo que estamos deficientes, para ser mejores cada día, porque Cristo va a venir. Dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, cuando Él venga otra vez, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice el 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Si Cristo se ha de manifestar, si Él ha de venir, si nosotros vamos a ser manifestados en gloria, entonces
Debe de ser un aliciente, dice Pablo, para que hagamos morir todo lo terrenal que pueda haber en nosotros. Todo, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, y sigue hablando. Todas esas cosas que no deben de existir en la vida de un cristiano, de un creyente, porque Cristo va a manifestarse, porque Cristo va a venir. Dice en Tito también, capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay que esperar su venida, sí, pero hay formas. Y el saber que Él vendrá y que vendrá como ladrón, vendrá repentinamente. Y todo lo que va a suceder debe de ser el aliciente más grande para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Lo será? ¿Lo será realmente, hermanos? Pedro dice que debemos ser personas piadosas y santas. Dice el versículo 11, puestas que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. Dice la Biblia de las Américas, ¿qué clase de personas no debe ser vosotros en santa conducta y piedad? Cada uno de nosotros, para estar preparados, debemos ser personas piadosas, personas santas, apartadas, consagradas, dedicadas al servicio de Dios. Esa es la única manera, hermanos, de estar preparados. Es la única forma, ser personas temerosas de Dios. El Señor va a venir, hermanos, pero no va a venir para salvar a los que viven en pecado. Ojo con esto, el Señor va a venir, pero no va a venir a salvar a los que viven en pecado. No. El Señor va a venir por los que ha salvado de sus pecados. Todos los que han sido salvos de sus pecados, cuando el Señor venga, hermanos, tendrán un lugar con Él en el cielo. Por ellos vendrá, como dice el apóstol Pedro, pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros. Eso es muy importante, hermanos. Solamente aquellos cuyos pecados han sido perdonados, aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo Jesús, aquellos que llevan vidas santas y piadosas, esas personas, solamente esos están preparados para recibir a Cristo. Pero también, hermanos, dice el versículo 14 de 2 de Pedro 3, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Cuán importante es que nosotros seamos personas diligentes. Uno que no es diligente, hermanos, no está preparado para recibir a Cristo. Una persona que no es diligente no está preparada para la venida del Señor Jesús. Dice Pedro, con diligencia, procurad con diligencia. Hermanos, nunca debemos ser personas ociosas en esta vida. No debemos sentirnos despreocupados por el hecho de que Jesús pues no ha venido y ya ha tardado, y de la misma manera seguirá el tiempo transcurriendo. Hermanos, debemos ser cristianos activos. Debemos de ser cristianos esforzados, prestos, solícitos para toda buena obra. Para toda buena obra. Imagínese por un momento que el Señor Jesús viene hoy. Viene hoy. ¿Cómo le gustaría que el Señor lo encontrara? Piensa por un momento, el Señor viene. ¿Qué cosa a usted le gustaría estar haciendo cuando el Señor venga? En ese preciso momento, ¿qué cosa le gustaría a usted que el Señor le encontrara haciendo cuando Él viniera? ¿Qué cosa? ¿Se ha puesto a pensar un poquito en eso? A mí me gustaría que el Señor me encontrara orando, cantando, adorando,
predicando, ¿qué? Muchas cosas, ¿verdad? Que nos gustaría. Bueno, esas cosas tenemos que hacerlas continuamente. Continuamente. A eso se refiere el apóstol Pedro. Ser diligentes para que seamos hallados de una forma especial. ¿Sí? Dice aquí el verso 14, ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Los cristianos debemos siempre permanecer así, hermanos, sin mancha, por ejemplo, del pecado. Ser personas que no se les puede acusar nada de malo. Ser personas en paz con Dios, en paz con sus semejantes. ¿Le gustaría que el Señor viniera y usted no estar en paz con Dios? ¿Le gustaría que el Señor viniera y usted estar enojado, peleado, molesto con los hermanos, con las hermanas, con sus familiares, tener enemigos por todos lados? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Irreprensibles. Que todos puedan decir cosas malas de usted, ¿verdad que no nos gustaría que el Señor nos encontrara así? Bueno, tenemos que ser diligentes y trabajar en estos aspectos de nuestra vida. Solamente así podemos estar preparados para la venida del Señor. Y dice el verso 18 también, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea ahora la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Para estar preparados necesitamos ser personas que continuamente están creciendo en el estudio de la palabra, creciendo en oración, creciendo en la vida cristiana, en una mejor adoración, en el amor mostrado hacia los demás, en nuestras responsabilidades como cristianos, estar creciendo y creciendo constantemente. Hermanos, haciendo estas cosas, podemos decir, estamos preparados para la venida de Cristo Jesús. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dijo él antes de partir, faltando poco tiempo, dijo que la corona de la vida le estaba guardada, y no solamente a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. Amamos la venida del Señor, deseamos que Él venga, estamos preparados, día con día estamos velando para recibir al Señor. Ojalá que así sea, hermanos. Gracias por su atención a este mensaje. Vamos a cantar un himno.